Recibimos hasta ahora en TPA Noticias Matinal a Jaime Ribalaigua Batalla, presidente y director técnico de la Fundación para la Investigación del Clima. Jaime, bienvenido. No sé si he dicho bien el apellido, me ha costado un poco, perdón. Sí, no, bien, muy bien. Ribalaigua, es muy complicado, sí. Bueno, Jaime, presidente de esta fundación, mañana están aquí en Asturias para presentar unas conclusiones, pero si le parece, antes de hablar de esas conclusiones, dígame, ¿en qué trabaja la fundación? ¿Qué es la fundación? Bueno, la Fundación es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la investigación del cambio climático desde hace ya casi 35 años. Empezamos en 1992, cuando esto del cambio climático era todavía no tan conocido, pero llevamos investigando en cambio climático y sobre todo en adaptación, en proponer medidas para corregir los impactos que pueda tener el cambio en el clima. Es muy interesante, Jaime, esto que dice, porque ya se cambia un poco el paradigma. Ahora se habla de adaptación más que de intentar frenar, ¿no? Ya hay que adaptarse. Esto básicamente es porque ya vamos tarde. Bueno, las dos cosas, ¿eh? Sí es verdad que hasta hace pocos años se hablaba casi solo de mitigación, que es intentar reducir el problema, y que últimamente ya la adaptación está encima de la mesa de todo el que trabaja en cambio climático, porque ya sabemos que el cambio es inevitable, ya está cambiando, ya en las próximas décadas va a seguir cambiando de forma inevitable. Entonces, además de intentar reducir que el cambio sea lo menos posible, tenemos que adaptarnos y hacer que ese cambio que se produzca nos produzca el menor daño posible con estas medidas de adaptación que son tan importantes, sí. Y en eso está, por ejemplo, el proyecto Rebiocan, que es del que van a hablar aquí en Asturias. Bueno, cuéntenos, no sé si le puedo preguntar las conclusiones, las quiere reservar para el acto que tienen, si no me equivoco, mañana, o nos puede adelantar algo. Sí, se puede. A ver, las conclusiones lo que pasa es que son muy específicas. A ver, hemos trabajado con 50 especies diferentes y cada especie vegetal tiene unas conclusiones, digamos, particulares, ¿no? O sea que, pero las conclusiones generales lamentablemente son que el clima se prevé que cambie de forma, todos los modelos coinciden en cambios muy bruscos y que va a haber muchas especies, incluso especies muy emblemáticas como el roble, etcétera, que van a perder mucha zona de su actual zona de distribución. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es identificar refugios, pequeñas zonas del territorio donde puedan sobrevivir en el futuro, ¿no? Entonces, lamentablemente, de mucha del área de distribución de muchas de las especies, las conclusiones son que ahí en el futuro, a lo largo del siglo, van a ir cambiando las condiciones y no van a poder vivir a largo plazo, y por tanto lo que estamos haciendo es ofrecer información de dónde sí van a poder vivir para que los gestores puedan ayudar a esas especies a desplazarse a esas zonas, o favorecer las zonas que también hay refugios de persistencia, que se llama, donde ya están y que van a poder seguir viviendo, en vez de intervenir en zonas donde ahora están pero que los modelos dicen que casi seguro no va a poder sobrevivir. Pues ahí intervenir y gastar recursos en proteger eso, pues tiene menos sentido, digamos, que centrarse en las zonas donde en el futuro sí que van a poder vivir. Claro, me está hablando de refugios. ¿Son refugios que ya existen o que habría que crear? No sé si me explico. Sí, hay de todo. De hecho, hay tres tipos de refugios. Los refugios de persistencia, que es eso, donde ya están las especies, o donde ya pueden vivir en las condiciones actuales y que se van a poder mantener ahí. Entonces, eso sí, es identificar aquellas zonas donde ya vive la especie o donde puede vivir, que los modelos indican que en el futuro va a poder seguir viviendo, para que los esfuerzos se centren en conservar esas zonas. Y sin embargo, ya digo, otras zonas donde ahora viven pero en el futuro no van a poder, pues igual no invertir tantos recursos. Y luego están los que llamamos refugios de acogida, que son zonas donde ahora mismo esa especie no puede vivir, pero que en el futuro las condiciones sí que lo va a permitir. Muchas veces están asociados a zonas un poco más altas, de altitud mayor, que ahora todavía
día hace demasiado frío para que la especie sea su ambiente adecuado, y sin embargo pues con el cambio climático paulatinamente ese frío va a ir desapareciendo y la especie va a poder vivir. Entonces se identifican esas zonas, que ya digo, muchas veces son zonas más altas, en las que los gestores pueden decir, vale, pues ya puedo ir introduciendo especies más arriba, porque esas zonas van a ser idóneas en el futuro. ¿Y tienen ustedes identificadas estas zonas en Asturias? ¿Dónde podrían estar? Sí, el proyecto se centra en reservas de la biosfera de la cornisa cantábrica. Hemos trabajado en la reserva de la biosfera de Picos de Europa y en la reserva de la biosfera de Urdaibai en Euskadi, y hemos trabajado a 250 metros, hemos trabajado en una rejilla de 250 metros en todo el territorio de la reserva de la biosfera, y ahí con los gestores y con los responsables del ministerio, que nos han indicado qué especies en peligro de extinción son las más interesantes para trabajar con ellas, hemos hecho esta modelización para identificar para cada especie dónde vive ahora, dónde va a poder vivir en el futuro, qué refugios va a poder tener tanto de acogida como de permanencia. O sea que el estudio se centra en la reserva de la biosfera de Picos de Europa, y en este caso con territorios en Cantabria, en Castilla y León y en Asturias. Me está diciendo, estamos hablando sobre todo de especies vegetales, ¿también hay animales o no? Sí, sí. No, en este estudio nos hemos centrado solo en especies vegetales. Las especies animales también se modelan, pero es más complicado, como tienen una capacidad de movimiento mucho mayor, lógicamente, digamos que se pueden, en caso de que un ambiente les sea perjudicial en una época del año, pues se pueden desplazar y pueden luego volver a esa zona, pero las especies vegetales, lógicamente, pues si un verano es demasiado caluroso y no lo pueden soportar, pues no se pueden desplazar, y es muy importante tener esta información. Claro, me hablaba usted del carballo, el roble. ¿Podremos ver robles entonces donde ahora no hay? Efectivamente, eso sin duda, eso nos va a pasar con casi todas las especies. O sea, el cambio va a permitir que en zonas donde ahora no pueden vivir muchas especies, casi todas las especies, van a poder habitar en otras zonas, y efectivamente también en zonas donde ahora estamos habituados a ver algunas especies, pues lamentablemente las condiciones no van a ser adecuadas para ellas, y bueno, podrán sobrevivir los ejemplares que estén ahora ahí, podrán sobrevivir, pero por ejemplo pues no podrán reproducirse, no podrán regenerarse las masas, porque las condiciones no serán las adecuadas. No sé si le puedo pedir algún ejemplo de actuación en Picos de Europa que tengan ustedes en mente para favorecer estos refugios, qué es lo que se puede hacer, pero le pido algo concreto, es decir, qué acción concreta se puede acometer y si se va a hacer o no. Sí, bueno, en este proyecto nos encargamos de identificar esas zonas, y los talleres que vamos a hacer mañana, y algunos que hemos hecho ya esta semana y que vamos a seguir haciendo, es para coordinar con los técnicos, con los expertos en la gestión, para que usen esa información para tomar sus decisiones, ¿no? Y ahí las decisiones van orientadas sobre todo a eso. Bueno, pues dado que tenemos que mucha de la zona de distribución de esta especie va a ir desapareciendo, vamos a ver hacia dónde la ayudamos a desplazarse con reforestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces las acciones muchas veces van a ir orientadas a eso, a decir, bueno, pues en esta zona, que va a ser una zona de refugio, de acogida, vamos a hacer una reforestación que nos permita ir llevando ya hacia allá esas especies, ¿no? Y ahí, bueno, pues parte de los talleres de mañana son también intentar concienciar a la sociedad y a las empresas, para que puedan aportar con sus recursos, los recursos que muchas empresas destinan a responsabilidad social corporativa, puedan aportar fondos para hacer esas acciones concretas que se van a poder identificar. Bueno, pues en esta zona en concreto el roble va a poder vivir en el futuro, vamos a hacer una reforestación de roble en esa zona. Bueno, ahí son los técnicos los que toman, los gestores forestales, los que tienen que identificar exactamente qué acciones tomar, ¿no? Pero la idea es esa, darles la información para que esas decisiones que tomen sean resilientes, sean coherentes con el clima que se espera al futuro, y que no se tome una decisión de reforestar una zona que luego resulta que en el futuro no sobrevive a esa especie. Entonces ese es el objetivo. Claro, mire, le estoy escuchando, ¿no? Y entonces pienso que las decisiones que tomen los técnicos deben de ser
Bueno, no sé si usar la palabra urgentes, pero no deben de tardar, porque una reforestación, para que sea exitosa, tiene que pasar años, ¿no? Sí, sí, no, las decisiones de adaptación son urgentes y sobre todo evitar las decisiones de maladaptación, que muchas veces se pretende, pues eso, se hacen reforestaciones intentando, bueno, vamos a luchar contra el cambio climático y realmente pues se elige una especie que si se hubiera analizado esta información se hubiera visto que esa especie no va a poder sobrevivir, se planta ahora, puede durar unos años, pero probablemente cuando ya esa plantación tenga su misión adecuada, que es dentro de décadas, pues ya la especie lo va a pasar tan mal que no va a aportar esa capacidad incluso de mitigar, de reducir la concentración de CO2 en la atmósfera. Entonces sí, las decisiones son urgentes y las reforestaciones estas también, sí, hay que ir planificando y hay que ir actuando ya, porque realmente el cambio está avanzando muy deprisa. Hay ejemplos muy concretos de zonas que se están perdiendo, de masas que han estado ahí toda la vida, pero que ya no soportan los periodos de verano que tenemos ahora. Hay un montón de ejemplos y tenemos que actuar de forma decidida, sí, eso no cabe duda que es urgente actuar en adaptación. Claro, mire, estábamos poniendo el ejemplo del roble, que es muy significativo aquí en Asturias, ¿no?, por ejemplo, pero yo le pregunto, ¿identifican ustedes algunas zonas de refugio para alguna especie que no se dé tanto en Asturias y que sí esté en otras partes, a lo mejor de la península, y que pueda tener un refugio aquí ahora? Bueno, ahora el trabajo se ha centrado en las especies de interés definidas por la propia Reserva de la Biosfera y por los gestores. Entonces, en este caso hemos estudiado especies que ya están en la zona de la Reserva de la Biosfera, pero tenemos otros estudios de otras especies en las que también se identifican ese tipo de cosas. Y no solo con la especie, o sea, a veces trabajamos también con grupos genéticos, que serían como subespecies, como dentro del roble, pues hay el roble de una zona está adaptado a las condiciones de esa zona, pero igual de otra zona está adaptado a otras condiciones, y entonces es posible que vaya a desaparecer el roble de la zona, el roble que está ahora en esa zona, pero que en cambio el que está en otra zona podamos llevarlo. Tenemos esa información para poder ayudar a tomar decisiones, pero este proyecto se ha centrado específicamente en esas especies, en especies que ya están ahí. Y también quería comentar que las especies no son solo para la gestión forestal, digamos, de conservación de la biodiversidad. También hemos trabajado con la Asociación Territorios Vivos, con las comunidades locales, para identificar especies que están asociadas a los medios de vida de las comunidades. Por ejemplo, el castaño, que hay comunidades que dependen en alguna medida sus medios de vida de esa especie. También hemos modelado cómo se va a comportar el castaño en las zonas de distribución actual para que las comunidades puedan identificar ahí. Aquí en esta zona, en el futuro, este medio de vida lo voy a tener complicado porque el castaño no va a estar tan adaptado, tengo que buscar otros medios de vida o tengo que buscar otras zonas dentro de mi territorio en las que sí que vaya a poder estar adaptado y empezar a reforestar ahí para que pueda en el futuro darme ese medio de vida que tengo ahora. Yo le escucho y entonces pienso, esto es una cuestión que nos atañe a todos y me gustaría que resaltara usted la implicación que tienen que tener las empresas, pero voy un poco más allá y se lo pregunto así, es decir, ¿qué receptividad ve en las empresas, en la empresa privada y también de las administraciones para impulsar este proyecto, para impulsar estas áreas de protección, digámoslo así? Bueno, empiezo por las administraciones. En primer lugar, el proyecto está financiado por el MITECO, o sea que realmente hay una conciencia clara, Plan Nacional de Adaptación, hay una conciencia clara que esto tenemos que ir haciéndolo. También los gestores con los que hemos comentado, hemos trabajado para analizar las especies, han mostrado muchísimo interés y son conscientes de que esta información es muy útil para ellos, para su gestión, así que el apoyo de las administraciones es claro, si bien obviamente pues, los recursos que tienen y la cantidad de problemas que hay en la gestión de la Reserva de Picos de Europa, pues hace que esta sea uno más al que quizá no se le esté dedicando todos los recursos y toda la energía, digamos, que sería conveniente, pero son limitaciones de la gestión forestal que afectan a muchos otros campos. Respecto a las empresas,
empieza a haber una conciencia, pero todavía estamos empezando y realmente ahora mismo muchas veces es solo cuando la ley obliga a hacer algunos estudios de impacto ambiental y bueno, algunas medidas de compensación de actividades de emisión de gases de efecto invernadero, que empiezan a hacer algunas cosas, pero poco a poco van viendo que efectivamente esto está aquí para quedarse y que tienen que actuar, que tenemos que actuar como sociedad y bueno, sí hay empresas que lo inician. Y luego también no quiero olvidar también mencionar lo importante que es concienciar a la población. Y ahí el Ministerio en esta convocatoria siempre fomenta tareas de divulgación. Y en este caso nosotros hemos planteado divulgar resultados, no los resultados científicos concretos, pero sí los resultados de la necesidad de identificar estos refugios para la biodiversidad y de cuidarlos a través de un proyecto de artes escénicas, con una performance de artes escénicas centrada en concienciar a la gente que igual no está relacionada tanto con el medio ambiente, que de la misma manera que las personas necesitamos cuidar nuestro refugio, identificar las zonas en las que nos sentimos cómodos, cargamos pilas y digamos tenemos que cuidarlo para nuestro propio bien, que también es importante cuidar los refugios de la biodiversidad para que puedan seguir manteniendo sus servicios a la sociedad, sus servicios ecosistémicos y la vida como la hemos entendido. Jaime, por terminar, destacando esto de la concienciación de la población, mañana tienen ustedes un acto en Oviedo. Recuerde dónde y a qué hora, o si no lo recuerdo yo, porque creo, si no me equivoco, que es abierto al público, puede ir cualquiera. Bueno, es abierto al público, pero bueno, está muy centrado también en ese intentar concienciar a las empresas para transmitirles resultados concretos de algunas especies y que esperemos despertar el interés para que puedan decidir, vamos a aportar nosotros unos pocos recursos para que en esta especie llevarla a este refugio. O sea, está más centrado en empresas y en tomadores de decisión, pero la gente puede acercarse, por supuesto, encantados a compartir los resultados. Bueno, la cita mañana de 10 a 1 en el Salón de Actos del EASMU en Oviedo. Jaime Rivalaigua, a ver si lo digo bien, Rivalaigua, presidente y director técnico de la Fundación para la Investigación del Clima. Rivalaigua, perdón por haber dicho mal su apellido, pero lo interesante es lo que ha contado usted. Gracias por compartir. No, por favor. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Gracias.